buenos días, chicos. El día de hoy vamos a ver el tema de autores y obras del realismo literario para continuar con el realismo que vimos el día de ayer. El realismo es una corriente que surge como una reacción a los excesos emocionales del romanticismo. El romanticismo que se caracterizaba por la subjetividad, por el yo, por las emociones desmedidas, desenfrenadas. Esto llega a su fin y surge este nuevo movimiento, el realismo, que nos pone un límite emocional porque lo que se tiene que hacer es un reflejo de los acontecimientos sociales de ese momento, donde nos damos cuenta de que somos una colectividad, somos una sociedad y que lo más relevante es cómo se trabaja en conjunto y no las emociones particulares. Dentro del realismo se caracteriza porque encontramos detalles. Los detalles son muy importantes porque nos van construyendo una fotografía del escenario social que se vive en cada uno de los países en donde este movimiento se va dando. Surge en Francia en la segunda mitad del siglo XIX. Cada vez los movimientos literarios son más breves. Las corrientes previas que hemos visto, algunas estaban durando más de medio siglo, por lo menos medio siglo. Esta solamente es de la segunda mitad del XIX a finales de ese mismo siglo. Sin embargo, es una obra, es una corriente que nos da muchas características importantes porque nos refleja los pensamientos ideológicos, las posturas políticas que se tienen en aquel momento y todo lo que se está viviendo. Debemos recordar que en Europa es un siglo, el siglo XIX es un siglo de grandes cambios. Por ejemplo, es el surgimiento de la revolución industrial que se maneja y que se está dando en Inglaterra, pero donde va surgiendo también una nueva clase que es la burguesía, que está afianzando el poder y que son ellos los que no solamente ya van a tener la capacidad económica y el movimiento del dinero que se maneja, sino que también incursionan en el mundo de la política y cada vez van adquiriendo más fuerza. Mientras los burgueses adquieren más fuerza, pues el campesino o el proletariado se ve disminuido porque son explotados en su trabajo, y por eso es que en este siglo se dan muchos movimientos sociales, muchas revoluciones como la rusa. Vamos a ver aquí en este momento algunos autores y sus características. Recordemos simplemente que el realismo son obras extensas, que lo que más se desarrolla dentro de este movimiento es la narrativa, específicamente la novela. Y bueno, en algunos autores también se da el cuento, pero lo que tiene mayor relevancia es la narrativa novelística y que son amplias, son obras muy amplias porque son detalladas, porque nos van dando las características de cómo es un vestido, los pliegues, los colores que tienen, cómo es un salón de baile, cómo es la realidad y la vida de un campesino, cómo es una ciudad, pero todo lo describen muy detalladamente para que el lector lo vaya imaginando y lo recree a través de la lectura en su pensamiento. Vamos a ver aquí algunos autores. Empezaremos por dos autores franceses, Honorat de Balzac y Gustave Flaubert. Honorat de Balzac es considerado el padre del realismo. Este escritor nació en Francia en 1799, muere en la ciudad de París en 1875. Es considerado como el padre del realismo francés por la importancia de las obras, porque es uno de los primeros en iniciar el movimiento, pero además le da características muy propias al transmitir las emociones y sentimientos de la Francia de aquel entonces. Pero las emociones no como en el romanticismo, sino porque el ser humano no puede dejar de ser emocional porque no es una máquina. Y aunque lo que se está describiendo es la realidad, pues las emociones son parte de ella, sobre todo porque hay un conflicto interno, lo que es el ser humano, sus pensamientos, sus necesidades, con las condiciones sociales que se vive. El ser humano no puede ser de la misma manera en todo momento. No es igual cuando tiene todas las posibilidades económicas, cuando tiene la felicidad entre sus manos, que cuando tiene carencias, cuando tiene necesidades e incluso hambre que lo esté afectando, va a cambiar. Y esto posteriormente una clase diferente veremos en el naturalismo, que nos cambia radicalmente a nosotros como seres humanos. Vamos a ver aquí, por ejemplo, en Honorat de Balzac, que tiene una obra que se llama La Comedia Humana, y es lo que hace que las obras que él había escrito las conjunte en una sola para que pueda verse todo el conjunto de la obra como si fuera una sola. Le va dando como en esas obras una continuidad. El Honorato de Balzac tiene las obras de Eugenio Grandet y Papa Goriot como una de las más representativas. Él es un gran escritor y
que refleja la sociedad. El realismo lo que hace, el realismo en todos los países es criticar a la clase media, porque nos dice que la clase media vive de apariencias. ¿Por qué específicamente la clase media? Pues porque la clase alta no tiene que fingir absolutamente nada, puesto que lo tiene todo, tiene los recursos, se vive bien en esas esferas de la alta sociedad y no tiene ningún tipo de necesidades. En cambio, la clase media tiene que aparentar que tiene los recursos suficientes como para llevar una vida holgada cuando no es así, cuando puede estar limitándose en algo esencial ya dentro de su casa, pero quiere mostrar al exterior que tiene las posibilidades y se visten bien y salen a bailes, se van a lugares que les cuesta mucho más de lo que tienen, aunque después sea precaria su vida tras la puerta de su hogar. Vamos a ver aquí entonces que se critica y a la clase baja simplemente se le expone cuáles son sus necesidades, pero no se le critica. Para empezar, ellos no tienen cómo fingir ser lo que no son, porque si apuradamente tienen para solventar sus necesidades básicas como la alimentación, pues no van a tener como para comprarse ropa bonita, elegante o asistir a lugares lujosos, puesto que no son sus necesidades inmediatas. Entonces, por ello es que la clase social media es la que sufre la crítica, porque intenta subir más, quiere llegar al mundo de la burguesía, al mundo donde se encuentra el dinero, el poder. Sin embargo, es a costa a veces de su propia dignidad, como muchas obras del realismo lo vamos a ver. Tenemos a Gustave Flaubert. Flaubert nace en 1821 y muere en 1880 y también es otro de los principales representantes del realismo francés. Él aportó grandes características al realismo porque refleja cómo es la sociedad francesa de su tiempo y cómo es lo que se está viviendo, cuáles son las características y cómo se va perdiendo la moral dentro de la sociedad, sobre todo, repito, los de la clase media. Una de las principales obras que tiene Gustave de Flaubert es Madame Bovary. La historia de Madame Bovary es una joven llamada Emma, que ella es una joven idealista. Ella lo que siempre lee obras románticas y entonces idealiza cómo es el amor y quiere vivir ese amor apasionado, arrebatado que nos dan las obras románticas, y su vida se le hace como muy tranquila. De ella se enamora un joven llamado Charles Bovary y ahí al casarse con él pues le es proporcionado el apellido. Él es un joven que había sido muy sometido por su mamá. La madre lo obliga a casarse con una joven, con una mujer mayor que él, y cuando ella muere pues le hereda toda su fortuna, y él es cuando conoce a la joven Emma, se enamora de ella y se casan. Pues ella era una mujer campesina sin muchas esperanzas de tener un buen matrimonio, y con este muchacho cambia radicalmente su vida, le da estabilidad no solamente económica sino emocional, le da una bonita casa, tiene una hija, vive bien. Sin embargo, ella no se siente satisfecha y lo que quiere es vivir una vida llena de aventuras, una vida llena de esos excesos románticos, porque es lo que ha leído y entonces le causa un gran hastío la tranquilidad de su hogar. Aunque su esposo la quiere, la procura, su hija la quiere mucho, ella se siente triste, vacía, porque a su vida le hace falta aventura. En una ocasión visita un baile de alta sociedad y ella se queda impresionada y ella quiere continuar visitando esos mundos, pero el esposo no ve con buenos ojos esa situación y sabe que algo raro está pasando ahí, porque ella cambia bastante. La joven pues después decide seguir frecuentando estos mundos, aunque no es muy del acuerdo de su marido, y es cuando ella empieza ahí pues a traspasar los límites sociales, porque empieza a tener relaciones amorosas y empieza uno de los temas que más se va a desarrollar dentro del realismo, que es el adulterio. Y aquí ella lo hace no solamente también por la emoción, sino después por el dinero, por los lujos que le pueden estar ofreciendo. Y es por eso que les decía que se critica a la clase media, porque es la primera en romper los valores, en transgredir lo que es lo valorado socialmente, como son la honestidad, el respeto, y aquí ella no lo hace.
Esta obra de Flaubert es una crítica al romanticismo, porque aquí a poner a la protagonista, a Emma, como una gran seguidora de este movimiento literario, el romanticismo, pues dice que le llena la cabeza de emociones, de excesos, y que eso hace que su vida real, su vida cotidiana, se vea pues cambiada drásticamente porque no acepta la tranquilidad y la estabilidad de un hogar, sino que quiere la aventura y esa locura que le puede dar las emociones y lo prohibido. Y es aquí cuando ella, al involucrarse en relaciones sentimentales, extramaritales, pues cae en el adulterio, y después se tratará muchos temas como la prostitución, en donde empiezan rompiendo un hogar, donde empieza con el adulterio y continúan al perder el apoyo de la familia, del esposo, y los amantes no son para siempre, entonces ya no les queda más que empezar a vender su cuerpo. Pero eso se verá sobre todo en las obras naturalistas. Después de ello vamos a ver a un escritor, Charles Dickens, que es el máximo representante del realismo, pero esto se da en Inglaterra. En Inglaterra les decía que estaba el movimiento social muy grande, que es la revolución industrial, en donde la industria, como su nombre indica, pues está teniendo un gran desarrollo, pero al ir desarrollándose y la burguesía creciendo y la sociedad inglesa enriqueciéndose a través de los negocios, las fábricas, todo ello, pues obviamente para que exista este gran progreso burgués, pues necesitan del trabajo de los proletariados, y ellos son minimizados porque no se les paga lo que debería ser justo. El campo inglés está siendo abandonado, todos al tener necesidad económica van migrando a las grandes ciudades como Londres, donde se encuentran las mayores fábricas para que trabajen. Sin embargo, se les paga muy poquito. Los burgueses, los trabajadores de los burgueses viven en lugares hacinados, insalubres, y por ello es que esto se refleja en una obra sobre todo de este autor, que es el Oliver Twist. Oliver Twist nos refleja cómo es la sociedad, cómo la gente va llegando, cómo son los lugares en donde viven y cómo hasta los niños se les explota, porque ahí no dejaban que nadie estuviera en la sociedad, los niños no iban a la escuela. Y entonces, por ejemplo, Oliver Twist, que es un niño huérfano, pues él tiene que trabajar, y lo que se hacía era para desollinar, es decir, quitarle el humo a las chimeneas. No podía hacerlo un adulto porque no alcanzaba, entonces para quitar el hollín contrataban a niños, porque además les pagaban muy poquito, pero los niños se enfermaban porque estaban respirando todo ese humo que les contaminaba los pulmones. Sin embargo, a ellos no les interesaba, lo que querían era mantener libre sus chimeneas para que siguieran produciendo. Entonces aquí nos dice en la obra de Charles Dickens, en Oliver Twist, cómo es la sociedad, que hasta los niños son explotados y que los niños tienen que entonces unirse a gente que no es la que les va a dar los valores, sino que pueden ser delincuentes y estar con ellos, y cómo se van perdiendo los valores porque la sociedad no les permite pues seguir por el buen camino, puesto que no hay educación, no hay una guía, y sobre todo para un huérfano. Si en una familia donde pueden estar los dos padres no se puede por la precariedad económica, pues máxime en un niño huérfano, en donde tiene que valerse por sí mismo para sobrevivir. Nos dice que Charles Dickens tuvo que documentarse mucho para que pudiera escribir esto. Dickens visitó orfelinatos, se dio cuenta de cómo es la vida de ellos para poder escribirlo de una manera muy fidedigna dentro de su obra, la de Oliver Twist. Después de ello vamos a pasar a uno de los países donde el realismo se desarrolla ampliamente y es uno de los más conocidos, y es Rusia. El realismo ruso es uno de los más valorados, al igual que el francés, que es donde surge. En Rusia tenemos grandes escritores de la literatura universal. La segunda mitad del siglo XIX, Rusia despierta a los autores una necesidad de un cambio, porque también están viviendo momentos difíciles socialmente, también hay movimientos ideológicos y políticos, y en este ambiente destacan tres figuras: Dostoyevsky, Tolstoy y Anton Chekhov. Fyodor Dostoyevsky es un escritor que su vida fue bastante difícil desde niño. Él fue hijo de un médico, pero su padre tenía un carácter bastante difícil, era déspota, era agresivo, y él tenía que estar en esa situación porque a veces
recibió maltrato físico y quien lo consolaba era su mamá. Sin embargo, su madre muere prematuramente. Él es muy joven, es prácticamente un niño cuando muere. Su padre pues sigue con esta situación, lo manda a una escuela y él se va. Dostoyevsky no sentía un gran afecto por su padre y por ello cuando matan a su padre, los campesinos torturan y matan a su padre, él se siente pues triste porque además tiene un gran remordimiento porque piensa que él lo hizo, porque deseaba la muerte de su padre. Entonces eso le crea trastornos emocionales y pues son bastante fuertes lo que él está padeciendo porque casi lo desquicia. Él tiene trastornos emocionales porque su vida fue muy difícil, fue azarosa. Él por cuestiones ideológicas es condenado a muerte. Sin embargo, poco tiempo antes de ser ejecutado, le conmutan la pena de muerte por la prisión en Siberia. Y Siberia sabemos que es a donde mandan a todos los presos porque es una situación tan difícil, en clima tan extremo, que muchos morían por el frío que puede llegar a los 40 o los 50 grados bajo cero. Y entonces, pues quien vive ahí o sobrevive ahí, pues es una persona que tiene que ser muy fuerte. Esa experiencia de haber vivido en Siberia hace que la traslade a obras que le van a servir entonces para relatar cuáles son las condiciones de esos lugares o de la gente que vive ahí. Tenemos dentro de la obra de Dostoyevsky las más representativas, que son Crimen y Castigo, Los demonios, El jugador y Los hermanos Karamazov, que para él le parece que es su obra más representativa, aunque para el mundo occidental la mayor obra es la de Crimen y Castigo. Después de ello pasamos a otro gran escritor ruso que es León Tolstoy. León Tolstoy es también un gran representante del realismo y de la literatura universal, y él lo que busca es darle sentido a la sociedad, un sentido a la vida, porque le decía que Rusia estaba atravesando momentos muy difíciles para poder salir adelante, no solamente en lo económico, sino en toda la revuelta social que se está viviendo en ese momento. Y entonces él a sus obras le transmite algunas fortalezas emocionales y dice que destaca la habilidad de adentrarse en el alma y la psicología de sus personajes. Es decir, no los hace acartonados, sino les da una emoción humana, pero también con el pensamiento que está viviendo ese momento la sociedad. Tenemos aquí grandes obras como son La Guerra y la Paz, Ana Karenina. Estas dos se han hecho películas, sobre todo Ana Karenina, que ha sido muy valorada y donde nos habla, al igual que la obra de Flaubert, cómo se puede perder los valores de morales, sobre todo de las mujeres que son más vulnerables y que caen en la tentación de una relación extramarital, echando por tierra la estabilidad familiar que se había conseguido. Tenemos después a Anton Chekhov. Anton Chekhov se destaca más que por la narrativa novelística, por los cuentos y sobre todo por la dramaturgia. Él escribe distintas obras de teatro, pero también escribe cuentos que son muy interesantes y donde también se critica la clase social media. En unos momentos veremos un cuento de él. Después vamos a ver a España. En España también se están dando grandes movimientos y aquí aparece un personaje llamado Benito Pérez Galdós, que es muy prolífero en su obra. Él escribe bastante y también retrata la situación moral, económica, anímica de lo que está viviendo su sociedad. Pero sus obras son crueles, son crudas, porque el ser humano, nos dice, no es fácil de comprender porque puede mostrar unas emociones, una forma de actuar en momentos que no son difíciles en la vida, pero cuando entra en un bache emocional o económico, el ser humano puede sacar lo más bajo que puede tener. Entonces sus obras son dolorosas porque describen una realidad que se vive y que todo mundo podemos enfrentar. Él también incursionó en la política, pero a él sí le fue bien. Él llegó a ser diputado, a tener cargos importantes. Él también fue corresponsal de prensa y es por eso que al recorrer el mundo, porque no solamente estuvo en España, viajó a Francia, fue a otros países, puede entender cómo es el mundo, cómo son las situaciones en otros lugares para poder transmitirla en su propia obra.